¿Qué es Tejido Urbano? Uy, ¿Qué es tu fundación? ¿Cuál es el rol que cumple? Bueno, la verdad, no es mi fundación, soy el director ejecutivo, es una fundación que se encarga de estudiar el tema del hábitat y la vivienda. En la Argentina hay un déficit habitacional muy fuerte, después si querés hablamos de números, pero para decir que hace Tejido Urbano es investigar sobre la problemática del hábitat y de la vivienda, tratar de brindar soluciones del campo del conocimiento. Ahí hacemos trabajo de investigación, hemos hecho concursos para publicar una gran cantidad de libros en Buenos Aires Publica, de investigadores que a veces no llegan al mercado, digamos, masivo de gente que lo puede leer, con lo cual hay una página web que trata de acercar el mundo de la investigación al mundo cotidiano, y después también tratamos de hacer trabajos territoriales, acercarnos a lugares para ver de qué manera podemos incidir en alguna política pública que permita una mejor vivienda, una mejor hábitat a la población. ¿Qué es déficit habitacional? Que decía, vivimos con un déficit habitacional. Déficit habitacional, la definición es la problemática que tienen las familias para acceder o para vivir en una vivienda. Es decir, a algunos les faltan vivienda y otros viven en vivienda que están en mal estado o tienen lo que se llama déficit cualitativo, que puede ser porque la vivienda está en mal estado o porque el entorno tiene deficiencia de servicio, puede ser falta de agua, falta de gas, falta de cloacas, falta de transporte público. El censo también lo define si está cerca de un basural o si tiene escuelas muy lejos, con lo cual eso va generando déficits distintos. Algunos se solucionan poniendo una cloaca o un agua, otros hay que hacer vivienda. En Argentina, para que el déficit habitacional cuantitativo, es decir, la falta de vivienda sea igual a cero, hay que construir 1,5 millones de viviendas. O sea, para que, fíjate cuando decía si es dinámico, Sí. mirá lo dinámico que tendrá que ser, que se tiene que construir 1,5 millones de viviendas para que no falte vivienda en Argentina. Y aparte hay 2 millones de viviendas que tienen lo que te dije antes, déficit cualitativo, con lo cual a esas hay que arreglar la ventana, el techo, hacer el cuarto del chico que duerme con 2 o 3 hermanitos. Me imagino la respuesta, pero es lo primero que se me viene a la cabeza fuera de las preguntas que tengo. Dale. ¿Esto va en progreso? O sea, ¿la tendencia es aumentar la cantidad de viviendas que necesitamos o se va solucionando de a poquito ese déficit? Mira, el último censo muestra de que se mantuvo estable, de que no aumentó el déficit y que está estable al censo anterior. Es más, el último censo muestra que se hizo más vivienda en proporción que aumentó la población, con lo cual el déficit se mantuvo parejo. Y lo que pasa que también hay otro problema, es que las familias en Argentina, en todo el mundo, pero en Argentina, el que estamos hablando de nosotros, cada vez son más chicas. Entonces, para la misma cantidad de población necesitas más viviendas, ¿se entiende? En la década del 80 el promedio era de 4 habitantes por familia, o sea, 4 personas conformaban la familia en promedio en Argentina, y hoy el promedio es 1,9, con lo cual necesitas casi el doble de viviendas para la misma cantidad de población. Entonces también no es solamente cuántas viviendas construyo, sino cómo vamos habitando esas viviendas. Mi mamá me prohíbe que la nombre, pero la vamos a nombrar. Ella vivía en un departamento, seguimos viviendo en el mismo que nací, Sí. o sea, vivía en un departamento con mis 3 hermanos, mi papá falleció, mis 2 hermanos y yo nos fuimos, y mi mamá sigue viviendo en ese departamento de 80 metros cuadrados. Con lo cual, 80 metros cuadrados dividido 5 en la década del 80 y hoy dividido 1. Y si vos haces eso, obviamente que es un caso, pero si lo multiplicás, que es más o menos lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires, antes, en promedio, un habitante en la década del 80, 1980, consumía 23 metros cuadrados de la ciudad formal, y hoy consume casi 60 metros cuadrados de la ciudad formal, con lo cual cada habitante casi consume el doble, un poquito más del doble de lo que consumía de metros cuadrados. Entonces necesitamos mucho más edificación para la misma cantidad de habitantes. Vos pensás que Buenos Aires en 1960 tenía 3 millones de habitantes. Hoy tiene 3 millones de habitantes, un poquito más, pero está en eso. Bueno, y vos decís, no pasó nada, pasó de todo, se construyó un montón, las villas de emergencia aumentaron en población y demás, porque no hay solamente que entender la cantidad de viviendas que se construye, sino cómo vamos comportándonos. Y la ciudad de Buenos Aires tiene un caso muy de ciudad que también pasa en el primer mundo. El 40% en la Comuna 9, en Palermo, es gente que vive sola. Claro. Entonces esos son fenómenos que no tenías antes. Te iba a plantear ese paralelismo comparando con otras ciudades del mundo. ¿Es un problema de las grandes ciudades en general? En términos generales, las ciudades globales y las ciudades que tienen alta infraestructura van absorbiendo gente. Por ejemplo, si vos, no sé, hay gente que antes vivía en Pilar, por decirte algo, pero ahí no está el hospital, no está. Entonces, las grandes ciudades van teniendo un montón de servicios de proximidad. Claro. Y la gente va eligiendo esa proximidad. Digo, más allá de que, y acá el mercado inmobiliario va a decir, la gente va a los country. La verdad que cuando uno ve el global, digamos, los números más gruesos, la gente sigue decidiendo estar en las grandes ciudades porque tienen los servicios muy cerca. Está la universidad, está el cine, está... Mira, hace mucho tiempo, ya que es medio de café esto, se criticó mucho a Víctor Hugo Morales porque dijo, la gente de la 31 tiene cerca el Gumón. Y la verdad que fue como muy, digamos, el extremo, pero es eso, la gente tiene cerca
los servicios, la escuela, la universidad. Cambió un poco la pandemia, ¿no? O por lo menos hizo trastabillar esa idea la pandemia. Sí, mira, nosotros los datos, cuando uno ve de nuevo, el censo se hizo después de la pandemia y no te lo llegamos. O sea, Mirá. es muy cualitativo y sí hay lugares, no sé, sobre todo si vos tomás la costa atlántica, que hubo gente que capaz que se fue, que tenía la casa de veraneo, dijo, bueno, voy a pasar la pandemia y se quedó. En la Patagonia hay ciudades como Isla La Angostura, Bariloche, que aumentaron mucho población, porque también Puerto Madryn, digamos, que la gente se fue. Pero si vos lo ves en términos generales, no se nota, digamos, los grandes números, no es que la gente se fue de Buenos Aires o que todos están viviendo en el tercer cordón. Muestra sí un avance, obviamente, de esos procesos de urbanización, pero no hay unos números cuantitativos, sí epifenómenos, porque a veces nosotros también nos gusta ser como muy certero con los datos. Una cosa es el epifenómeno, que es decir, la tendencia, y otra cosa es el fenómeno masivo. Y a veces el fenómeno, la tendencia, no sé, la gente que vive en barrios cerrados, la verdad que es un porcentaje muy bajo de la Argentina. Sin embargo, a veces parece que fuéramos todos. Porque dice, claro, uno convive acá con eso y dice, che, me están buscando todos lotes en Cante, están todos construyendo y piensa que... Nombraste 3 lugares particulares que conocí, visité La Angostura, Puerto Madryn, el sur, la Patagonia. Esta expansión urbana, que siento que en el sur no tiene tanta planificación, ¿qué consecuencias nos trae? Los que viven ahí cuando charlas, sobre todo en La Angostura, sí, están aterrorizados. Bueno, mira, yo en La Angostura estamos haciendo un trabajo, después sí que te cuento un poco más, tejido urbano, una vez por mes vamos a una mesa que se llama la Mesa del Mallín, que es un barrio popular, que tiene infraestructura, pero le falta las cloacas, estamos trabajando ahí con la mesa del barrio. Pero lo que dice la gente es que quiere vivir con los servicios de una ciudad, pero en el medio del campo. Imposible. Y eso no puede pasar. O sea, nosotros hay un cuadro muy lindo que muestra infraestructura y densidad. La gente quiere tener toda la infraestructura, gas, todo, pero solito. Y la verdad tenés que pagártelo, y es carísimo. Entonces, en La Angostura tiene ese fenómeno de todos quieren ir, pero el que llega quiere cerrar la tranquera, que decir que no venga más nadie. Y la verdad que La Angostura creció exponencialmente, creció muchísimo, está creciendo sin planificación porque es muy fuerte ese crecimiento que se está dando. Y pasa en todo el país, pero en las zonas turísticas, y esto que decía la pandemia, estos epifenómenos se dan en La Angostura, lo nombraba antes, se da fuertemente porque también ahí tenés una variación inmobiliaria, gente de altos ingresos que quiere ir a vivir, que tiene segunda residencia, como le dicen los angosturenses. Entonces ahí se van dando esos fenómenos de tensión urbana entre la gente que hace muchos años que está y los nuevos residentes que obviamente van traccionando el precio hacia arriba, van traccionando el lugar y también van generando algunos problemas, como por ejemplo en La Angostura es muy difícil que un médico consiga que haya médico, porque un médico que viene de Neuquén capaz que gana, por decir algo, 1 millón de pesos, pero el alquiler está a 700.000 pesos o claro, 600.000. Entonces, ahí también tenés un problema de vivienda y de hábitat relacionado al crecimiento. Eso también uno de los problemas que pasan en estas ciudades que estabas mencionando. Y en cuanto a los efectos ambientales, que sé que también puntualmente en La Angostura, pero te lo abro en general y también en Capital Federal o alrededores, ¿cuáles son los efectos? Mira, nosotros hacemos un informe todos los años en Tejido Urbano que es sobre la expansión de la mancha urbana. Y lo que te muestra en términos generales es que la expansión de la mancha urbana crece el doble que lo que crece la población. ¿Qué quiere decir? Cada vez consumimos más suelo de expansión por esto, ¿no? Que sabemos dónde construir y vamos tomando un poquito más. ¿Por qué? Porque son terrenos generalmente más baratos y ahí sí el mercado inmobiliario hace una presión de decir, yo tengo suelo rural, el suelo rural más caro en la Argentina vale $1. Claro. El suelo urbano más barato vale 20. Hagámoslo urbano. Hagámoslo urbano. Entonces, hagámoslo urbano va generando explosión. Y esa explosión va generando problemas ambientales muy fuertes, problemas urbanos fuertes porque el tipo que vive ahí después no tiene transporte público, no tiene cloaca, claro, pero también problemas ambientales muy fuertes porque vas consumiendo el suelo rural y el suelo natural que tiene la Argentina, que es poco y que al lado de las grandes ciudades empieza cada vez a comérselo más. ¿Es poco? El suelo urbano, sí, y comparado es el 3% de todo el territorio. Obviamente que lo que pisamos urbanamente es muy poco. Mirá. Lo que pasa que obviamente, ¿por qué es poco? Porque necesita tener infraestructura, servicios y demás. Pero el suelo urbano comparado al total del suelo de un país proporcional es bajo. Muy poco. ¿Qué rol cumple el Estado? El Estado, con los efectos ambientales, con la planificación, con los crecimientos tan rápidos quizás. Mira, ¿no? Yo te voy a ser polémico. Porque me gusta. Yo fui secretario de planeamiento de la Argentina, fui director de planeamiento de la Ciudad de Buenos Aires, y ahora se critica mucho del Estado que se va corriendo, ¿no? Y la verdad que los estados locales nunca fueron buenos planificadores. De hecho, casi que los estados locales no planificaban y dejaban que el mercado actúe. Cuando uno ve el crecimiento del Gran Buenos Aires, los municipios casi no actuaban.
venía un loteador, Vinelli, digamos, los históricos, hacían el loteo, no dejaban plaza, no dejaban para escuela, nada. Iban al municipio, presentaban el plano, pum, lo aprobaban y empezaban a lotear y a vender lotes. Esos lotes no tenían servicio, no tenían infraestructura y la gente lo iba haciendo. De hecho, las sociedades de fomento, de la década del 50, del 60, nacen como parte de decir, che, compramos lote y no tenemos ningún servicio, hagámoslo nosotros, porque no aparece el Estado. O sea, el Estado nunca estuvo muy presente en los procesos urbanos en Argentina. ¿Y en los que están saturados? Saturados de servicios, por ejemplo, saturados de cloacas, saturados de... ¿Cómo saturados? ¿No? Que no alcanza la cloaca para la cantidad de gente. No, por eso, porque... Al revés, en vez de querer crear, te hago una pregunta. Están saturados. Si vos sos la sociedad de fomento y vamos a hacer una cloaca, ¿la hacemos para dentro de 20 años o la hacemos para el problema actual? Claro. El problema es que todo lo que se hace, sobre todo en esos casos cuando no hay planificación, y vuelvo a repetir que hubo muy poca en Argentina, es para el problema actual. Entonces vos decís, estoy en el barrio de Caballito, che, ¿cuántos somos? 2.000 habitantes. Viene el Estado o viene la empresa de servicios y llegamos para los 2.000. De repente aparece un edificio y en vez de 2.000 va a haber 2.500. Ya la cloaca está saturada. No hay previsibilidad de lo que va a venir. Entonces eso tiene un problema. Ojo que hay excepciones. Cuando se hizo el radio antiguo en la Ciudad de Buenos Aires a fin del siglo XIX, todavía está aguantando y ya pasaron 130 años. Con lo cual el Estado en algunos momentos genera alguna planificación o algunos efectos. Hoy tenemos lo que se está haciendo en el Riachuelo, después de muchos problemas, pero la planta de tratamientos cloacales del Riachuelo es una planta que va a soportar un crecimiento de 3 veces la población que hoy tiene la zona de la cuenca del Riachuelo. Con lo cual, el Estado es como que desaparece, pero cuando está con la soga al cuello... Aparece con algo al corto plazo. O al corto plazo, o alguna política muy fuerte que lo termina solucionando, pero obviamente que tenemos los problemas de esta falta de planificación urbana muy fuerte en Argentina. ¿Cuál es el desafío o el objetivo más inmediato o urgente que tienen ustedes de parte de la Fundación? Tenemos que trabajar en esto o en esto. Mira, nosotros, la verdad que como desafío inmediato, pensamos que esto es una política a largo plazo. Justamente, vamos todo a lo contrario. Todo lo contrario de lo que está diciendo, que es... o sea, en Argentina, mira, nosotros fuimos... A veces no te da el tiempo. ¿Para qué? No sé, hay algo que aprieta demasiado o hay una situación... No, es que esa situación apretó... O sea, el problema habitacional de Argentina es tan grave que ya explotó y nadie quiere ver la bomba. Eso es lo que pasa. O sea, hay un montón de gente. Vos pensás, fin del siglo XX, el 80% de la población era propietario. Hoy, el 65% de la población, según el último censo, es propietario. En el siglo XX no había jubilado sin propiedad en Argentina. Hoy en la Ciudad de Buenos Aires es el 15%. Entonces es un tema que la política no se hizo cargo, fue explotando, se fue generando cada vez más el problema, y como la política no lo puede solucionar, porque no entiende cómo solucionarlo, porque es difícil, no es que... Entonces lo niega. El debate presidencial último, Milei, Patricia Bullrich, Massa, estaba el tema vivienda, hábitat, ninguno habló. El único que habló algo fue Massa, hay que reconocerlo, dijo, tomó mucho de Grabois, el tema de la tierra, el tema... Pero, un minuto, los otros dos candidatos ni hablaron. ¿Y por qué crees que pasa eso? Porque no lo pueden solucionar, porque la política, yo fui funcionario, vuelvo a repetir, la política se maneja casi siempre con el presupuesto. ¿Qué es el presupuesto? ¿Cuánta plata tengo y en qué lo puedo gastar? Y el problema de la vivienda no se va a solucionar nunca si lo haces así. Porque cuando vas a hacer la división, te dan, y nosotros hicimos algún estudio en tejido urbano, para hacer 20.000, 30.000 viviendas, ponerle con toda la furia 50.000 viviendas por año. Bueno, ante el déficit que hablamos recién, 50.000 viviendas por año hechas por el Estado es menos que el crecimiento vegetativo de la población. Con lo cual, aunque el Estado gaste todos sus recursos en vivienda, cada vez estamos peor. Entonces hay que buscar soluciones distintas y la política, la verdad, que solo maneja soluciones atado a su presupuesto. Entonces termina los títulos de vivienda, vos vas, no sé. Curitas. No, y nosotros hicimos un informe este año de el presupuesto de vivienda. Viste que sí, cada vez que cargas nafta, hay un presupuesto que va a las provincias para vivienda. Bueno, ¿cuántas viviendas hacen con eso? Con eso se hicieron 10.000 viviendas. ¿Cuánto hizo Misiones? Que es el que más hizo, 500 viviendas. ¿Te imaginas 500 viviendas en Misiones? Es nada. Y vos ves, esas 10.000 viviendas son 10.000 fotos, porque todos los gobernadores y secretarios de vivienda van y sacan una foto con la familia, la llave y la casita. O sea, siempre para la política, para sacarse la foto, pero no soluciona nada. Sin embargo, hace 60 años que estamos haciendo una casa terminada de 52 metros y se la damos a los 500 o a los 10.000 personas que tienen la suerte de tener una vivienda gratis. Por otro tema es ese. Esas viviendas después, ¿cuánto pagan en Chubut por la vivienda esa que le dio el Estado? Entre 30.000 y 60.000 pesos. Es irrisorio. Es irrisorio. Entonces, el que recibe la vivienda es como que lleva la bendición y el resto a la cola. Otros países que hacen crédito hipotecario, vivienda accesible, otro tipo de políticas que sea más masiva,
Chile lo hizo. ¿Es viable impulsar un modelo de vivienda en alquiler o quizás con crédito hipotecario con apoyo público? No solo que es necesario. O sea, es necesario. Un tema que nosotros hacemos mucho hincapié, mira, estamos tratando de hacer un estudio que hizo la gente de Perú, una universidad, y que queremos hacer en Argentina. En los lugares más pobres de Perú, la gente más pobre, que tiene la peor vivienda, gasta en su vida $40.000 en temas de vivienda. Porque no tiene gas, gasta la garrafa, y hacen la diferencia de cuánto pagan, se le rompe el caño y tienen que arreglarlo, la chapa, que no sé qué. Todo el día, o sea, lo gastan mal, pero esa ineficiencia le termina repercutiendo en $40.000. Llévalo acá, en lo que gastás de alquiler y lo podés gastar en crédito hipotecario. Llegalo acá, en lo que gastás en moverte 2 horas para ir hasta la escuela de tu hijo o hasta el trabajo. O sea, es muy fuerte la ineficiencia del tema de la vivienda y el hábitat. Y justamente ahí es donde puede aparecer política pública. Mira, vos me debes pagar. Y de hecho hoy, cuando ves el boom del crédito hipotecario, acá, y está muy bien, hacen 10.000 análisis, pero el análisis que hace la gente es cuánto pago de alquiler y cuánto pago de cuota. No es muy difícil. ¿Me conviene o no me conviene? Me conviene. Y eso es lo que le permite al final del día decidir. ¿Por qué? Porque el tipo dice, y aunque pague un poco más, me quejo de la suba, todo lo que sabemos, pero al final del día me queda la casa para mí. Y empiezo a tener eficiencia en el gasto. En Argentina, el otro día salió la pirámide de población, ingresos de la Argentina. El 50% de los argentinos ganamos más de 2.400.000 pesos. Eso es la base, justo de casualidad, para un crédito hipotecario de $80.000. De ese 50%, el 50% no tiene vivienda. O sea que el 25% de los argentinos están en condiciones de sacar un crédito hipotecario. Bueno, eso hay que incentivarlo. Algunos deben necesitar un poquito más, algunos necesitarán. Pero el crédito hipotecario es una política fundamental. La Argentina, hoy estamos festejando crédito hipotecario, que es poquito. Vino el presidente del Colegio de Escribanos, nos decía 4.000, 5.000. Pero como un golazo. En Capital Federal se hicieron mensuales, por ejemplo, en el mes de marzo. Sí. ¿No? Por decir es diferente a todo el resto del mundo. Pero lo festejaba como un golazo. Como un golazo. Bueno, comparado al año pasado, que fue cero. Y vos imagínate un país con cero hubo 2018 un poquito, 2017 un poquito, del 2001 al 2017 todo cero. 17, 18 un poquito, 19, 20, 21, 23, 0, 24 algo, y ahora un boom enorme con algo que son gotitas en el desierto. Contame una buena, Fernando, de parte de la fundación, algo que de algún análisis, algún estudio, algo que esté... Una buena noticia. ¿Hay algo bueno para rescatar dentro de No, la verdad que el tema del déficit es muy poco lo que hay que... Lamentablemente hay poco para rescatar. Nosotros rescatamos algunas políticas públicas. Por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires sí hubo un caso interesante de política pública que lamentablemente después se descontinuó, que es la ley 341, que es una ley de construcción por cooperativas, más allá de que a veces está mal visto por la política y demás. En la Ciudad de Buenos Aires hicieron muchas viviendas por sistema cooperativa a muy buenos precios. Con nosotros hicimos ahí una especie de auditoría y te muestra que hay un camino por ahí. ¿Tenían un beneficio impositivo? No. Era el mismo sistema, nada más que era como hacer vivienda social, pero lo hacían por cooperativa. Entiendo. Y ahí funcionó. Obviamente, una buena noticia es que reapareció el crédito hipotecario, eso es una buena noticia del sector. La ley de alquileres y que hoy hay más oferta también es una buena noticia. Lo que pasa es que ahí las coyunturas te permiten ciertas mejoras, pero tenés un déficit habitacional muy fuerte y no tenés, esto que vuelvo a repetir, el mayor problema es que no tenés una mirada a futuro de generar, digamos, cambios. Después, una buena noticia local, nosotros hicimos el estudio, y está en la página de Tejido Urbano, de la ciudad de Trenquelauquen. Trenquelauquen no tiene déficit habitacional. Hace 20 años tiene una política pública, compró suelo hace 20 años, lo vende a gente que lo construye, lo vende a constructores, con eso capta plusvalía, que es el valor del suelo generado por la propia infraestructura, y hay ciudades en Argentina que tienen cero déficit. Lo que pasa es que no es lo que prima, lo que prima es todo lo que hablamos antes. Pero hablaba Fernando de los inquilinos. ¿Qué desafíos se enfrenta la familia inquilina, esa familia que alquila y que ve lejos esa posibilidad de la primera vivienda o de tener un techo propio? Te voy a decir algo más cualitativo. Yo, por suerte, nací en una familia que tenía su casita, digamos, y alquilé muy poco, pero en términos generales siempre fui propietario. Hicimos nosotros un libro de tejido urbano sobre alquileres, que lo hizo Matías Araujo, un joven de 24 años correntino. Hizo una reflexión que a mí no la tenía incorporada de lo vivencial, que es el alquiler antes representaba el primer paso para después ser propietario. Y hoy el alquiler representa el último paso para tener una vivienda. ¿Se entiende? O sea, el alquiler no era algo mal visto,
Vengo a Buenos Aires, de Corrientes alquilo. ¿Es condenatorio ahora? Hoy es casi condenatorio. Hoy termina siendo casi condenatorio, porque esto que yo te decía antes de los adultos mayores que eran propietarios y no. Hoy tenés gente de 55, 60 años que está alquilando y que lamentablemente le va a hacer... Mira, nosotros hicimos un estudio sobre adultos mayores. El 95% de los mayores que alquila recibe ingresos de su familia o tienen que trabajar. El jubilado sin techo al momento de ser jubilado... Es tremendo. Está complicado. Es muy complicado. Y hoy tenemos el 15% de la Ciudad de Buenos Aires, dijimos. Si no pasara nada, si nosotros seguimos haciendo todos los tontos y miramos para otro lado, dentro de 10 años tenés más del 20% de los porteños adultos pagando alquiler, y dentro de 20 años tenés casi el 40% de los adultos porteños alquilando. No va a ser sustentable. O sea, no va a poder ser, porque hoy tenés una generación que le da plata al papá. Eso no va a poder pasar porque no puede ser que el 40%. Entonces, algo hay que hacer, digamos. Nosotros lo que levantamos, es decir, no hay buena noticia, y levantamos la cara de decir, che, muchacho, no hay buenas noticias, pero pongámonos las pilas para cambiar esto que ya se vino y que cada vez está empeorando más. Digamos, hoy tenemos un problema fuerte de estructura habitacional en Argentina. ¿Y por dónde se empieza? El crédito es una muy buena manera de empezar. Ahora hay que perfeccionarlo, hay que generar políticas públicas que permitan que el crédito hipotecario sea a largo plazo, cosa que a veces, viste, la coyuntura te lo va cortando. Que haya una macro ordenada, obviamente, ayuda. Después, hoy discutían lo de hipoteca divisible. El sector de la construcción es un sector, yo soy muy crítico, siempre nos llevamos bien, pero soy muy crítico al sector de la construcción, porque obviamente su lógica es la lógica de la máxima ganancia, empresaria y demás. Número. Y la verdad que yo creo que en la Argentina, y lo digo como definición, se produce solamente Mercedes-Benz de vivienda, y se podían producir Fiat Palio, se podían producir otro tipo de autos, llevándolo como ejemplo. Entiendo. Y solo se construye al sector más alto. Entonces vos tenés un montón de gente que podría pagar una vivienda de $60.000, podrías construir en el conurbano y no se construye. Todo se construye, obviamente, porque ves que el nicho es... El tema es que el metro cuadrado aumentó un montón. Sí, bueno, cuando no aumentaba pasaba lo mismo. O sea, porque vos lo que no mirabas... Yo voy a hacer... Una de mis críticas es, nadie mira el precio del metro cuadrado de los constructores. Miran cuánto es el precio de venta, la diferencia entre construcción y el gap de ganancia. Y el gap de ganancia en Argentina... Menos mal que se fueron los constructores, porque recién había... Cuando sí, cuando vienen traigo carilina. Sí, no, y todo. El margen se achicó. Y se achicó, por supuesto. ¿Cuánto es el margen ahora? Y un poco menos que lo que era antes. Sí, obvio, pero el número... ¿Es grande o chico? Y hoy el margen no baja del 15% en dólares, 12% en dólares. El margen histórico de la construcción nunca bajó del 20% en dólares. Ahí. Entonces vos tenés, no digo que esté bien o mal, digo, sí. es un negocio y está bien. Lo que digo es, vos podías tener ese margen, pero también podías haber construido más. La Argentina podía haber construido más y podía haber tenido márgenes de ganancia. Lo que pasa que también la escasez crea valor. Y entonces vos tenés un negocio que necesitas escasez para que tenga valor, pero necesitas vivienda para que la gente viva. Y acá también tenés un problema del negocio inmobiliario, y no es una crítica a los constructores, es al propio sistema. En la Argentina la vivienda no es solamente vivienda, es reserva de valor. Hay gente que dice, ¿dónde pongo la plata? ¿La pongo en el banco? Y ya sabemos lo que pasó en el banco alguna vez. ¿La pongo abajo del colchón? Y ya sabemos lo que pasa si la pones abajo del colchón y se entera alguien. Vuelvo al post-fútbol, a la charla de café, a la charla de extendida y al consejo. ¿Crees que hay un cambio cultural en cuanto al pensamiento de las nuevas generaciones? ¿Para qué lo voy a ahorrar? No voy a llegar nunca, la gasto, voy, busco. ¿Terminó ese pensamiento de, no, ahorro y pienso siempre en el primer ladrillo, en el primer techo? ¿Se creó ese cambio cultural, coincidís? Y si es así, ¿cuánto va a tardar en cambiar a que vuelva a priorizar el techo? Nosotros, otro de los libros que hicimos en Tejido Urbano es sobre crédito hipotecario, lo hizo Fede Rouco. Fede también es una persona vino, bueno, un tipo muy inteligente, muy interesante. Y cuando hizo el libro, él partía, y las charlas que uno lo escuchaba, sobre esta idea de que los jóvenes no querían. Y un día, nosotros investigando un poco, charlando con él, le dijimos, che, no quieren, o como no pueden, ni lo piensan, que son dos cosas distintas, ¿entendés? Una cosa es, no quiero comprar una casa porque quiero viajar, porque me gusta. Y después veo, otra cosa es, che, si gano $1.000.000 y una vivienda sale $120.000, la verdad que para qué voy a pensar si es como pensar irme a la luna, nunca voy a llegar. Y empezamos como a discutir eso. Yo no la tengo tan clara. Lo que sí sé que los créditos hipotecarios actuales, los que más anotan son los jóvenes. Entonces, y cuando empezamos a charlar, muchos dicen, no, si a mí me da la oportunidad, la quiero.
Entonces no hay un cambio cultural tan marcado. Mira, el tema de la propiedad sigue siendo un tema fuertísimo a la hora de hecho, mucha de la discusión ahora con el alquiler social es, ¿la gente quiere alquiler social o quiere tener su pedazo de tierra? Y de hecho, cuando ve la expansión territorial que hablamos nosotros, muchos jóvenes que empiezan a comprar un pedazo de tierra. Entonces, hay una discusión, yo no la tengo tan clara, debe haber jóvenes que les gusta viajar, pero también creo que a veces se minimiza esto de que los jóvenes no quieren ya tener una propiedad. Creo que todavía sigue siendo fuerte la raigambre, sobre todo en países hispanos como nosotros, donde la propiedad tiene un valor muy fuerte. Digo, todavía sigue teniendo... Me gusta esa conclusión como para bajar ese mensaje, ¿no? A ver, quizás está instalado como que no, como que el joven no le interesa. No, nosotros vemos que quiere salir a bailar, que quiere gastarla en otras cosas y... No, nosotros lo que vemos es que no hay... Mirá, de hecho hay varios estudios hechos. La gente dice, iba mucho a cenar. Y sí, si lo pones en el banco, cada vez tenés menos. Entonces, bueno, ya que la tengo, lo gasto en consumo, porque la inflación me lo come. Si vos generás variables macroeconómicas, puede haber gente que siga queriendo ir a bailar, pero también puede haber gente que quiere pasar a otro sistema. Entonces, justo, lo que no había antes era la opción, no es que el joven podía optar. Lo que ahora aparece con el crédito hipotecario, con lo que estamos hablando, es opciones, y donde el joven puede decir, yo quiero tener una casa dentro de 20 años. Después aparecen cosas también que van cambiando, y ahí sí, culturalmente, y lo vimos en algunos casos cualitativos que investigamos. Vos decís, para un ingreso, no sé, un departamento, una pareja gana, entre los dos, ganan 2 millones cada uno, 4 millones. Podemos sacar un crédito. El tema es que es a 20 años. ¿Dura la pareja 20 años? Bueno, antes capaz que no duraba, pero tenía la ilusión que iba a durar. Bancaba que iba a durar. Hoy ya ven cómo viene la mano y dicen, capaz que no llegamos. Entonces, ojo, ¿se entiende lo que voy? Y ahí también hay cambios culturales de cómo nos vamos metiendo en la ciudad. Y después hay un tema, el último censo muestra que en términos promedio, un porteño cada 5 años y medio se muda. También nos gusta movernos a la gente. O sea, por distintas maneras, por distintas maneras, porque le gusta comprar, porque le gusta el barrio, porque se cansó del barrio, porque se separó, porque no sé qué. Entonces hay un movimiento mucho más fuerte. A veces el crédito hipotecario sí te termina atando a un lugar por 20 años y demás, y eso también es una decisión que cada uno toma y que de hecho lo que estamos viendo ahora es que se está dando. Me gustaría cerrar, Fernando, con algún consejo, con alguna conclusión, con algún, no sé, algo de tu parte para el que está del otro lado, para el que está consumiendo ladrillo, para el que te está viendo. Nada. Dale. Mira, el que consume ladrillo sabe que eso se valoriza y que es una opción, digamos, fuerte respecto a las otras condiciones desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista social, sigue siendo un articulador de la familia. O sea, eso, claramente, la vivienda sigue siendo un articulador de la familia y sigue siendo nuclear. Después, digamos, si uno tuviera a las políticas públicas enfrente, es un tema que hay que abordarlo, que hay que empezar a discutirlo de las políticas públicas. O sea, tiene que estar en agenda. Yo creo que no está en agenda el tema de la vivienda y hay que ponerlo en agenda. Creo que, y la agenda no la pone solamente la política, la pone la sociedad. A veces la sociedad, ley de alquileres. Mira para el costado, tiene 10.000 quilombos, no sé qué, y también hace lo que puede. Hubo algunos debates, mirá, invito a todos que se metan en YouTube y vean el caso de México. México hay todo un lío con el tema de los turistas que vienen a la Ciudad de México y la gente dice no queremos más turistas porque aumentan los alquileres, bueno. Y la intendenta está discutiendo el tema urbano, en qué barrios pueden ir, en qué barrio no, cuánto crece el precio, la renta, la plusvalía. O sea, hay discusión urbana. Acá dejamos de tener discusión urbana. Hubo un código urbanístico de la Ciudad de Buenos Aires, cómo se crece, y no lo discutió nadie. Hicieron 2, 3 audiencias por Zoom, ¿viste? Pero para los libros, pero no se discute la ciudad. Las ciudades son vivas y tiene que ver con la gente, entonces hay que discutir la ciudad. Buenos Aires, en la zona sur podían vivir 2 millones de personas tranquilamente. Y vos me decís, ¿no hay gente que tenga capacidad de comprar un departamento de $60.000? Sí. ¿Hay terrenos? Sí. Bueno, muchachos, juntémonos todos y empecemos a hacer, porque hay mucho déficit y hay muchas oportunidades. Podría haber un win-win en Argentina respecto a la vivienda y lamentablemente estamos lejos de eso. Bueno, Fernando, gracias. Gracias por estar, por tomarte tu tiempo y por ser parte de Ladrillo. Fernando Álvarez de Celis pasó por Ladrillo. Nosotros nos vamos al próximo debate, al próximo Mano a Mano. Chao.